Le está fallando el audio. El licenciado Elmer Reyes será el encargado de este fascinante tema. Él tiene una amplia experiencia en el área administrativa, procesal, y estamos seguros de que su conocimiento será de gran valor para todos ustedes. El objetivo de esta inducción es que puedan conocer las distintas bases del curso, aclarar dudas iniciales que puedan comprender. Entonces les pedimos que todos puedan estar participando. Esta sesión dura 1 hora. Es muy dinámica para que puedan estar mandando sus preguntas por comentarios y al final podemos estarla atendiendo. Y pues una vez más, bienvenidos a todos y recuerden que es un gusto para Lea, Derecho y estudiantes para estudiantes, de poder compartir con todos ustedes. Bienvenido, licenciado Elmer. Bueno, muchas gracias, Eli. Buenas noches a todos. Muchas gracias también a Lea Derecho por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, pues, esta experiencia tan importante que es este tipo de actividad como son las inducciones a los cursos, para que tengamos ya, pues, una noción que sea general de a qué nos vamos a enfrentar en este reto que se convierte en un nuevo semestre, y especialmente y específicamente en este nuevo octavo semestre, que sería el cual, pues, la mayoría de los que están acá conectados se estarían asignando, ¿verdad? Así que, pues, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a Lea Derecho, muchas gracias a Sterling. Oye, ¿me indican si ya arrancamos o ya? No, todavía. Sí, licenciado, ya Muy bien, comenzamos. perfecto. Perfecto, bueno. Pues bueno, mis amigos, nuevamente buenas noches. Mi nombre es Elmer Reyes. Para quienes no me conocen, pues soy docente de la Facultad de los cursos de Derecho Administrativo 2 y Derecho Procesal Administrativo. Pues bueno, para poder platicar un poquito acerca de lo que contiene el curso de Derecho Procesal Administrativo de que hoy estamos acá reunidos. Vean, pues, es un curso muy bonito, es un curso muy dinámico, pero si no sabemos llevar la secuencia del curso nos podemos perder. Una primera recomendación que yo les doy a ustedes es que no dejen de llegar a clases y que no dejen de conectarse a las sesiones que van a ser virtuales, porque si en algún punto ustedes pierden la secuencia, pueden perder el hilo de todo lo demás que conlleva el curso. Ustedes, pues, ya habían visto por ahí otros cursos de derecho procesal como teoría del proceso, ya hace, pues, 2 años más o menos. Ya vieron derecho procesal civil, ya vieron un poquito de derecho procesal de trabajo, derecho procesal penal y derecho procesal constitucional. Y hoy en día, en este nuevo semestre, pues vamos a ver un nuevo reto de un curso procesal que es el derecho procesal administrativo. Y ustedes dirán, bueno, pensamos que ya íbamos terminando los procesales y todavía nos meten procesal administrativo. Pues así es, pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque de este curso de Derecho Procesal Administrativo, nosotros vamos a aprender, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender lo básico para poder ejercer nuestros derechos ante la administración pública. Ante la administración pública, cualquiera de sus modalidades en las cuales se organizan, sea en institución centralizada, descentralizada o autónoma. El derecho procesal administrativo conlleva el aprendizaje de todos los procesos que nos van a ayudar a defendernos ante una resolución que afecta nuestros derechos o nuestros intereses. O nuestros intereses. Quiero compartirles un poquito pantalla. Vamos a ver por acá. Ustedes me confirman, por favor, si es posible visualizar la pantalla. Vamos a ver, me parece que sí. Bueno, pues quiero comentarles. El derecho procesal administrativo tenemos que verlo desde 3 puntos de vista. O es decir, está dividido en 3 grandes partes o aspectos. Si ustedes se dan cuenta en esta primer columna, ¿verdad? Dice hasta arriba OA, que se refiere a órgano administrativo. Se refiere a órgano administrativo, es decir, todo lo que vamos a ver dentro de esa fase del derecho procesal administrativo se refiere precisamente a lo que nosotros vamos a poder realizar
procedimentalmente dentro del órgano administrativo. Es decir, ahí todavía no estamos hablando de jueces, ni de salas, ni de organismo judicial, nada de eso. Seguimos siempre dentro del mismo órgano administrativo. Pero para poder comprender un poquito más la teoría, nos orienta o nos explica que esta parte del derecho administrativo se conoce también como la vía administrativa o gubernativa. ¿Ya? O gubernativa. Fíjense que precisamente se llama así porque todo lo que vamos a realizar en esta fase es dentro del órgano administrativo. Y para conocer un poquito el derecho procesal administrativo, en esa fase administrativa, es necesario que iniciemos con el aprendizaje de algunas definiciones de derecho procesal administrativo, que poco a poco vamos a ir trabajando y vamos a ir conociendo dentro del desarrollo del curso. ¿Y qué podemos aprender en esta fase de definiciones de derecho procesal administrativo? Pues bueno, vamos a aprender, por ejemplo, primero qué es el derecho procesal administrativo, cuáles son los principios que invisten al derecho procesal administrativo, incluyendo, incluyendo un principio que aún no está completamente desarrollado en nuestra legislación, pero que ya se ve en algunas de las normativas que se relacionan con el derecho procesal administrativo. Hablamos entonces de, por excelencia, el principio de juridicidad y el principio de legalidad, pero también el principio del derecho a la buena administración, que como les digo, acá todavía la doctrina de nuestro país aún no lo desarrolla, pero ya tiene algunos matices, algunas señales en algunas legislaciones que es necesario que comprendamos a qué se refiere este principio principalmente. Aparte de ello, es necesario que conozcamos o que repasemos otra vez qué es un órgano administrativo, ¿verdad? ¿Cuáles son las competencias administrativas también? Vamos a repasar un poquito algunos aspectos de Derecho Administrativo 1, o sea, ni siquiera Derecho Administrativo 2, porque Derecho Administrativo 2 se recordarán ustedes que es la parte orgánica, y solo miramos instituciones, pero en Derecho Administrativo 1 miramos la teoría. Y ese derecho administrativo 1 tiene mucha relación con derecho procesal administrativo, precisamente porque vamos viendo algunas definiciones y algunos conceptos que tienen mucha relación, como el tema de la competencia administrativa. Aparte de ello, vamos a platicar o vamos a definir qué es, por ejemplo, un acto administrativo, que eso lo vimos en Derecho Administrativo 1, pero lo vamos a repasar nuevamente. Vamos a conocer qué es una resolución administrativa, ¿verdad? Y en síntesis, la verdad que no es, en definición, no es algo tan complejo, simplemente la manera formal en la cual un órgano administrativo le pone fin a un procedimiento administrativo o le da forma a una decisión que toma el órgano administrativo, es decir, a una decisión administrativa. Y vamos a conocer también qué es el expediente administrativo, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que están acá conectados quizás hacen pasantías dentro del organismo judicial, en cualquiera de los órganos que se dedican a la administración de justicia y conocen el expediente judicial. Acá nos referimos a un expediente administrativo. ¿Tiene relación? Sí, va a tener relación después. Pero ahorita, como estamos dentro de esta primera fase, que es la vía administrativa o gubernativa, pues bueno, entonces le llamamos expediente administrativo. Pero lo vamos a ir conociendo conforme vayamos avanzando en el curso. Y lo vamos a ir explicando también cada una de estas instituciones. Aparte de ello, aparte de ello, es importantísimo que volvamos a platicar acerca de la inacción administrativa. Creo que ustedes por ahí se recordarán cuando estuvieron en Derecho Administrativo 1 que platicaron un poquito acerca de la inacción administrativa, que existe la mora administrativa, el retardo administrativo y el silencio administrativo. Pues esto tiene mucho que ver con esta fase de la vía administrativa o gubernativa. Tiene muchísimo que ver, porque si se presenta un silencio administrativo, podemos accionar para frenar el silencio administrativo y obligar a la administración a que nos emita una resolución. Aparte de ello, vamos a platicar
Si ustedes ven acá en el 1.2, el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, amigas y amigos, pues es la forma en la cual las instituciones le dan trámite a nuestras peticiones. Que dicho sea de paso, la petición o el derecho de petición también es otra institución que vamos a conocer en esta parte de derecho procesal administrativo. En qué consiste este derecho de petición y cómo lo podemos ejercer nosotros. Pues cuando nosotros planteamos una petición a un órgano administrativo, esta automáticamente inicia un proceso, un procedimiento. A eso se le llama procedimiento administrativo. A todas las fases que debe cumplir nuestra petición hasta que nos den una resolución. Todo eso, todos esos pasos que conlleva nuestra petición se llama procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo. Y fíjense, el procedimiento administrativo, ya se darán cuenta ustedes cuando platiquemos ya durante el curso, pues no está establecido una serie de pasos estrictos ni doctrinaria ni legalmente. Hay algunos que sí, pero no hay un esquema estándar. Son tantos los procedimientos que tiene la administración pública, son tantos los procedimientos que se realizan dentro de las distintas instituciones, que es prácticamente imposible unificar todos los procedimientos a uno solo. A uno solo. Es bien complicado. Y algo muy importante que hay que mencionarles en esta parte de inducción. No existe un código de derecho procesal administrativo. A diferencia de procesal penal, que hay un código, de procesal civil, que hay un código, de procesal constitucional, que tenemos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. A diferencia del Código de Trabajo, que sí trae una sección específica procedimental, acá en Derecho Procesal Administrativo, nosotros no tenemos un código que regule todo esto. Lo general se regula en la Ley de lo Contencioso Administrativo, pero ya vamos a platicar un poquito de eso cuando lleguemos al punto, pero no es una ley que se aplique a todas las instituciones. Y esto complica entonces que nosotros los ciudadanos, que nosotros los administrados, podamos defendernos ante la administración pública. Pues bien, aparte del procedimiento administrativo, pues vamos a platicar de los recursos administrativos generales y específicos. Los recursos administrativos generales son los que están regulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo y se refiere específicamente a los recursos de revocatoria y reposición. Revocatoria y reposición. Como les digo, regulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo, que son de observancia general para todas las instituciones, pero, ahí viene el pero, lamentablemente, pues la Ley de lo Contencioso Administrativo tenía muy buenas intenciones cuando se creó allá por el año 1996, si mal no recuerdo. Lamentablemente, cuando fue aprobada en el Congreso de la República, no fue aprobada con la mayoría calificada de los diputados que integran el Pleno del Congreso. Por tal motivo, no pudo ser de carácter obligatorio para todas las instituciones, es decir, para las instituciones autónomas y descentralizadas, que ustedes se recordarán que por mandato constitucional, para poder de alguna manera modificar o reformar una ley orgánica o una institución de carácter descentralizado autónomo, es necesario que la normativa haya sido aprobada por las 2/3 partes, perdón, por la mayoría calificada del Congreso de la República. Lamentablemente, como no fue así, pues se aprobó la ley, pero únicamente es de observancia general obligatoria para la administración centralizada, es decir, todo lo que se refiere al organismo ejecutivo, por debajo de la presidencia de la República para abajo. Mientras las demás instituciones, es decir, las descentralizadas y las autónomas, tienen, ¿verdad?, por su competencia, por su capacidad jurídica, pueden disponer de observarlas o regular sus propios recursos, como vamos a ver ahí algunos ejemplos. Pues bien, como les decía, por excelencia los recursos administrativos generales son el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. ¿Dónde están regulados? En la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, también hay recursos administrativos específicos. ¿Y por qué hay recursos administrativos específicos? Por lo que les comentaba anteriormente, que la Ley de lo Contencioso Administrativo
pues no fue obligatoria su observancia por todas las instituciones al no haber sido aprobada por la mayoría calificada en el Congreso de la República. Entonces les dio la libertad a las instituciones descentralizadas y autónomas a generar su propia normativa en materia de recursos administrativos. Y algunos ejemplos de ellos, pues los tenemos en nuestra propia casa de estudios, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Contraloría General de Cuentas, en el mismo Código de Trabajo nos regula algunos recursos administrativos, específicamente aquellos que se aplican en la Inspección General de Trabajo. También en materia tributaria, ¿verdad? Los recursos que están regulados en el Código Tributario. También en materia aduanera, que están regulados en el CAICA y RECAICA, es decir, el Código Aduanero Unificado Centroamericano y su reglamento. También tenemos, ¿verdad?, recursos específicos en la Contraloría General de Cuentas y en otra par de instituciones que vamos a ir conociendo. También en el Tribunal Supremo Electoral tenemos una serie de recursos específicos en materia electoral y ahí es complejo porque tenemos recursos administrativos que se aplican fuera del proceso electoral y recursos administrativos que se aplican dentro del proceso electoral. Pero lo vamos a ir conociendo durante el desarrollo del curso, poco a poquito. La idea es que el curso lo llevemos despacio, de la mano si ustedes quieren, pero que nadie se nos pierda. ¿Verdad? Pero que nadie se nos pierda. Eso respecto a esta parte administrativa, a esta parte gubernamental. Todo lo que se refiere a procedimiento administrativo y a recursos administrativos, que es la forma en la cual se impugnan las resoluciones administrativas, lo desarrollamos dentro del órgano administrativo, ¿verdad? Es decir, dentro del órgano administrativo al cual le planteamos nosotros nuestra petición, ¿verdad? Nuestra petición. Que dicho sea de paso, pues también es bueno recordar dónde está regulado el derecho de petición, que está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 28, ¿verdad? Y es lo que se conoce como vía administrativa o gubernativa. Todo esto que estábamos platicando ahorita, ¿verdad? Es la vía administrativa o gubernativa. Se desarrolla dentro del órgano administrativo. Pero ¿qué pasa cuando, pues bueno, hacemos una petición, lleva su procedimiento, nos resuelven, esa resolución es contraria a nuestros derechos o a nuestros intereses, la impugnamos a través de los recursos y aún así los recursos nos lo resuelven desfavorablemente? Cuando esto sucede, entonces ya nos tenemos que ir a la vía judicial. Ahí sí ya nos vamos a otro órgano administrativo, nos vamos a tribunales de justicia. Entonces inicia la vía judicial. Por eso les puse hasta acá arriba en esta parte o en esta fase OJ, organismo judicial. Vía judicial. La vía judicial. Y para conocer un poquito la vía judicial, tenemos que iniciar repasando teoría general del proceso, que es el 2.1, es la primera parte de esta segunda fase. Un poquito de repaso de la teoría general del proceso, es decir, recordar, ¿verdad? Recordar qué es proceso, recordar qué es procedimiento, recordar qué es demanda, recordar qué son las excepciones, tanto las previas como las perentorias, qué es la sentencia, qué es un auto para mejor fallar. Todo eso tenemos que volverlo a recordar. Y yo sé que algunos todavía lo recordarán ahorita porque seguramente lo repasaron nuevamente ahorita en procesal civil 1. Pero acá lo tenemos que volver a repasar porque tiene muchísima relación. Tiene muchísima relación. Y ahorita les voy a platicar el por qué. Tiene mucha relación el derecho procesal civil con el derecho procesal administrativo. Y por supuesto con teoría general del proceso. Por ende, es necesario que conozcamos nuevamente o que repasemos algunas instituciones de teoría general del proceso. Instituciones también como el allanamiento, ¿verdad? Como la confesión, también. Toda esta serie de instituciones que son parte esencial de un proceso judicial, es necesario que lo refresquemos, porque aquí sí ya lo tenemos que aplicar. Aquí sí ya lo tenemos que aplicar. Porque aquí ya estamos en una etapa judicial. Estamos en una etapa judicial y por eso repasamos nuevamente
teoría general del proceso. Pues bien, el derecho procesal administrativo tiene mucha relación con el derecho procesal civil, ¿verdad? Y ya hablando judicialmente, por excelencia, el proceso que nosotros desarrollamos ante los tribunales de justicia es el proceso contencioso administrativo, que lo encontramos acá, en este 2.2, el proceso contencioso administrativo. Pues resulta ser que el proceso contencioso administrativo, pues es el proceso que nosotros vamos a diligenciar ante los órganos respectivos, ¿verdad? Para poder hacer valer nuestros derechos y oponernos a la resolución de un recurso administrativo. Entonces llegamos a la parte de recursos administrativos en esta primera fase y esta no nos convence o no nos favorece, entonces nos vamos a la vía judicial e iniciamos con un proceso contencioso administrativo. ¿Y cómo se inicia? Se inicia con la demanda contenciosa administrativa. El proceso contencioso administrativo, en resumidas cuentas, es como un juicio ordinario civil. Tiene exactamente los mismos pasos que un juicio ordinario civil. Exactamente los mismos pasos. Está regulado en la ley de lo contencioso administrativo. Y cuando hay algo que no esté regulado en la ley de lo contencioso administrativo, que es una ley bien chiquitita, es una ley como de 40 artículos más o menos, ¿verdad? Se escucha, de verdad, cuando uno le dicen contencioso administrativo, uno se siente abrumado, pero es una ley muy bonita, son más o menos 40 artículos, que si los llevamos de la mano lo vamos a comprender bien. Pues cuando hay algo que no está regulado, se complementa, ¿verdad? Con la aplicación de la ley del organismo judicial y si no, con el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, entonces, que por excelencia tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que es la base de todo el derecho administrativo y procesal administrativo, la ley de lo contencioso administrativo. Cuando esta no nos funciona o no está completa, nos vamos a la ley del organismo judicial. Y si ahí tampoco aparece, entonces nos vamos a el Código Procesal Civil y Mercantil. Lo vamos complementando. Y como les digo, el proceso contencioso administrativo es como un juicio ordinario civil. Lleva exactamente los mismos pasos. La presentación de la demanda, las excepciones, las actitudes del demandado, el allanamiento, la confesión, la rebeldía, contestar la demanda en sentido negativo, contestar la demanda en sentido negativo interponiendo excepciones previas, ¿verdad? Contestar la demanda en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias, ¿verdad? Luego tenemos una fase de prueba. Luego de la prueba tenemos una fase que puede darse o no, que es un auto para mejor fallar. Y finalmente una sentencia. Una sentencia. Ahí ya no es resolución administrativa. Ahí ya no es tampoco la resolución de un recurso administrativo. Es ya una sentencia. ¿Y por qué es una sentencia? Porque ya es emitida por un órgano jurisdiccional. Y ustedes se preguntarán ahorita, Lick, pero entonces, ¿qué órganos, ante qué juzgado se presenta la demanda contenciosa administrativa? Pues fíjense, mis amigos, que hay algo bien curioso dentro de la estructura del órgano judicial, y es que no hay órganos o no hay juzgados en materia administrativa. Lo que sí hay es un tribunal de lo contencioso administrativo que se divide en 6 salas, que son como las salas de apelaciones. Están integradas por 3 magistrados, que tienen la categoría de magistrados de sala de apelación. Por eso ustedes tal vez se recordarán el año pasado, cuando se dio el proceso de comisiones de postulación, ustedes vieron que en las convocatorias decía para magistrados de salas de apelaciones y otros órganos de similar categoría. Cuando hacen esa aseveración de y otros órganos de similar categoría, se refieren precisamente a las salas que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está regulado
en la Constitución Política de la República de Guatemala, igual que todos los demás órganos jurisdiccionales, como los juzgados de primera instancia, como las salas de apelaciones y la misma Corte Suprema de Justicia. También ahí está regulado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y su función esencial es controlar la juridicidad de los actos administrativos. ¿Verdad? La juridicidad, que se recordarán ustedes de los principios del derecho administrativo y del procesal administrativo. Juridicidad y legalidad. La legalidad, que es la que obliga a los órganos administrativos a hacer solo lo que la ley les permite. Pero la juridicidad es un principio mucho más amplio, que más allá de observar la legalidad, de observar la ley, debe observar los principios generales del derecho al momento de resolver un órgano administrativo. Entonces, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo que hace es controlar la juridicidad de los actos administrativos de la administración pública. Entonces, lo que va a hacer la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es precisamente eso, examinar si esta resolución que nosotros estamos impugnando o a la cual nosotros nos estamos oponiendo en esta demanda contenciosa administrativa, si está apegada a la juridicidad. Si no está pegada a la juridicidad, entonces nosotros llevamos la de ganar. Nosotros llevamos la de ganar. Y finalmente, como les digo, el proceso contencioso administrativo termina con una sentencia. ¿Verdad? Termina con una sentencia que posteriormente hay que ejecutar, por supuesto, porque el proceso contencioso administrativo es un proceso de conocimiento, es decir, un proceso que nos va a ayudar a establecer un derecho. Como les digo, es exactamente lo mismo que un juicio ordinario civil, que también es un proceso de conocimiento. Bueno, ahí entonces vamos con el tema de oponernos a una resolución administrativa o a una decisión de un órgano administrativo. Pero hay otros procesos que se desarrollan, ¿verdad?, en los órganos jurisdiccionales que tienen que ver con derecho procesal administrativo, como el tema de los procesos económicos coactivos. Fíjense pues, los procesos económicos coactivos son los que se desarrollan o que ejecuta el Estado o cualquier institución del Estado para cobrar adeudos que tengan con ellos. Es decir, que si usted le debe el IUSI a una municipalidad de hace muchísimo tiempo y usted se niega a pagar, la municipalidad puede iniciar un proceso económico coactivo. Si usted le debe a la SAT para cobrarle, va a iniciar un proceso económico coactivo. ¿Verdad? Por eso es económico, se refiere a plata, a finanzas. Y coactivo porque obliga a la misma administración a activar, ¿verdad?, en cooperación para poderse, ¿verdad?, otorgar recursos. Acá sí es distinto al proceso contencioso administrativo. Acá en económico coactivo sí tenemos juzgados. Fíjense qué particular eso. En el proceso económico coactivo sí tenemos juzgados. Tenemos juzgados de instancia económico coactivo. Eso es bien curioso. Y hay dos tipos de procesos económicos coactivos. El proceso económico coactivo común y el proceso económico coactivo tributario. El proceso económico coactivo común es el que van a desarrollar todas las instituciones para poder cobrar adeudos que tienen con ellos. ¿Quién puede utilizar este tipo de proceso? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las municipalidades, la Universidad de San Carlos, la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad?, que son instituciones que de alguna manera pues pueden imponer multas o a las cuales hay que pagarles alguna prestación o contraprestación y que si uno deja de hacerlo, pues de alguna manera lo tienen que cobrar. Ahora, el proceso económico coactivo tributario es el que ejecuta la Superintendencia de Administración Tributaria, es decir, la SAT, para poder cobrar aquellos adeudos que tienen los contribuyentes que a los cuales ya se les hizo un requerimiento de pago y aún así no lo han realizado. Solo la SAT aplica entonces el proceso
o utiliza más bien el proceso económico coactivo tributario. El proceso económico coactivo común está regulado en la ley del Tribunal de Cuentas, mientras que el proceso económico coactivo tributario está regulado en el Código Tributario. En el Código Tributario. Y como les digo, el proceso económico coactivo, pues es otra parte de esta fase de derecho procesal administrativo. Aquí, como les digo, aquí ya no somos nosotros los administrados los que estamos demandando. No, aquí es el Estado en cualquiera de sus instituciones la que nos está demandando a nosotros. ¿Tá? La administración es la que nos está demandando a nosotros. Nos está requiriendo que le paguemos. Bien, hay otro proceso muy importante dentro de esta fase, ¿verdad? Judicial del derecho procesal administrativo y es el juicio de cuentas. Fíjense pues, el juicio de cuentas es un proceso bastante corto que se desarrolla ante un tribunal de cuentas. Y este se desarrolla o se inicia por parte de la misma administración para determinar si un funcionario o un empleado público tuvo responsabilidad en el manejo de recursos del Estado y de esta manera, ¿verdad? De esta manera, obligarlo a restituir o a pagar por esa responsabilidad que tuvo el funcionario o el empleado público. Es decir, que si usted trabaja en una institución del Estado y por algún motivo usted comete algún error, etcétera, que conlleve que la institución tenga un detrimento en su patrimonio, ya sea económico o de otro tipo de patrimonio, le pueden iniciar un juicio de cuentas si usted se opone a restituirlo. Lo pueden demandar a través de un juicio de cuentas para obligarlo a usted a restituirle al Estado eso que usted lo hizo perder. Y eso se hace a través del juicio de cuentas. ¿Verdad? A través del juicio de cuentas. Como les digo, se desarrolla ante un tribunal, ¿verdad? De cuentas. Ante un tribunal de cuentas. Y como les digo, es otra fase, es otra parte de esta fase judicial del derecho procesal administrativo. Aparte de ello, también hay otro juicio, otro proceso muy importante que tiene relación con el derecho procesal administrativo porque se refiere a deducir una responsabilidad y es el juicio sumario de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Y ustedes van a decir ahorita, pero ¿eso qué tiene que ver con procesal administrativo? Pues específicamente, pues es una parte de, porque a pesar de que está regulado en el Código Procesal Civil, ustedes se recordarán, ¿verdad? Está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, es el juicio que se va a utilizar para ejecutar la sentencia del juicio de cuentas. En el juicio de cuentas se determina si un funcionario o si un empleado público tuvo responsabilidad. Y una vez determinada se tiene que ejecutar de manera rápida y para eso se utiliza el sumario de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, regulado en el Código Procesal Civil. Por eso les decía yo que tiene mucha relación el derecho procesal administrativo con el derecho procesal civil. Por ahí decía uno de mis maestros, el licenciado Jorge Mario Castillo, cuando recibíamos clases ya hace algunos años de derecho procesal administrativo, bueno, el proceso administrativo está más allegado a civil que a administrativo, que lamentablemente pues tiene que cumplir con todos los pasos de un juicio ordinario, cuando debería ser un poquito más rápido, un poquito más expedito, porque tanto al administrado le urge que le resuelvan algo para satisfacer una necesidad, como al mismo Estado le interesa, ¿verdad? Determinar, ¿verdad? Si esta necesidad realmente la tiene que satisfacer o no.
Bien, después de conocer esta fase judicial, que es la segunda, existe la vía constitucional. La vía constitucional o una fase constitucional de derecho procesal administrativo. Bueno, aquí es más rapidito, ¿verdad? Ya ustedes vieron, pues ya hace un par de años, eh, el proceso de la acción de amparo y el proceso de la acción de inconstitucionalidad. Son dos instituciones procesales en materia constitucional que vamos a ver constantemente en nuestro ejercicio profesional y especialmente si nos referimos o nos involucramos más en la parte administrativa. El amparo, lógicamente, cuando pues nuestro derecho ha sido vulnerado, tratamos, le planteamos una petición, ¿verdad? Aquí desde el inicio le planteamos una petición a la administración y no nos la resuelve. Aquí nos podemos ir a amparo. Bueno, puede que nos la resuelva, pero no nos favorece. Sigue menoscabando nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, después de los recursos, puede hacer, ¿verdad? Que nos vayamos a amparo. Y después del proceso contencioso administrativo, si la sentencia del proceso contencioso administrativo nuevamente sigue menoscabando nuestros derechos o afectando nuestros derechos, nos podemos ir a la acción constitucional de amparo. De igual manera, en el proceso económico coactivo, en el juicio de cuentas y también en el sumario de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Cualquiera de estos nos puede llevar a un amparo. Ahora, la inconstitucionalidad. Bueno, se da mucho, y lamentablemente se da, porque lamentablemente pues, la administración pública tiene tantos asesores y a veces se cometen algunos errores. Bueno, se da mucho en las instituciones públicas que se crean reglamentos, ¿verdad? Que inobservan la Constitución. Y cuando se inobserva la Constitución, lo que conlleva es el inicio de una acción de inconstitucionalidad sobre ese reglamento, sobre esa normativa, sobre esa circular, etcétera, que está contraviniendo el mandato constitucional. Ahí nos vamos a ir a amparo, ¿verdad? Ustedes nos vamos a ir a una acción de inconstitucionalidad en cualquiera de sus modalidades, general, parcial, ¿verdad? ¿Verdad? En cualquiera de sus modalidades puede ser la inconstitucionalidad. Durante el desarrollo del curso, no da tiempo a ver exactamente todo lo que tenemos acá plasmado en este esquema, pero lo más importante, sí, se va desarrollando para que ustedes tengan ese conocimiento mínimo y que nos vayamos caminando poco a poquito y avanzando también poco a poquito. Como les digo, el derecho procesal administrativo se divide en tres fases. Una fase administrativa o vía administrativa o gubernativa. Una fase judicial que se desarrolla en el organismo judicial, que puede ser en las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o en los juzgados económicos coactivos o en los tribunales de cuentas, ¿verdad? Y una fase constitucional o vía constitucional, ¿verdad? Que eso pues ya se desarrolla dependiendo la institución ante la cual o contra la cual vamos a accionar de manera constitucional, ¿verdad? Ya sea a través de la acción de amparo o de acción de inconstitucionalidad. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, no sé cómo estamos ahí, mi querida Edlin. Y licenciada, por aquí estoy viendo si pusieron algo en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si gusta, puede tomar la palabra o levantar la manita. Creo que están un poquito tímidos hoy. Vamos a ver si en el WhatsApp nos llega alguna. O se perdieron completamente o quedó todo claro, pero más creo lo primero. Buenas noches, licenciado. Adelante, Jennifer. Muchas gracias por permitirnos ser parte de este curso y la verdad que para mí todo fue muy claro.
Muchas gracias. Buenas tardes, Lick, ¿cómo está? Adelante, mi estimado. Ay, qué bueno saludarlo. Realmente, Lick, un gusto verlo. Lick, usted va a impartir este curso, ¿verdad? Ahorita en el Correcto, octavo. en secciones T y D. Ah, C y D. Perfecto, Lick. T y Ahí D. Secciones C y vamos a D. estar bien. Ah, C y D. Ok, Lick, gracias. Buenas noches, licenciado. Con una molestia, las últimas tres fases judiciales que usted indicó. Bueno, la última fase, digamos, esta fase en la fase judicial, las tres fases sería el proceso económico colectivo, el juicio de cuentas y el sumario de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Esas serían las últimas tres fases judiciales. De ahí nos vamos ya a la parte constitucional. A la parte constitucional. Mm. ¿Y esas cuáles serían, Milik? Disculpe. La fase constitucional sería la acción de amparo y la acción de inconstitucionalidad. Aquí lo podemos ver aquí en el esquemita, si todavía se está, si todavía se está reproduciendo en pantalla. Amparo e inconstitucionalidad. Ya me está haciendo foto. Sí, está haciendo para cuerno y no sé qué. Muy bien, no sé si alguien más por ahí. Sí, Lick Reyes, muchas gracias por este curso que sí nos ha ayudado bastante. El juicio de cuentas no me queda muy claro. Usted dijo que es cuando una persona trabaja en una institución y, actúa en detrimento de esa institución y es ahí donde se hace un requerimiento a esa persona o no me quedó muy claro. Así es correcto, así es. Por ejemplo, eh, en todas las instituciones hay unidades de auditoría interna y hacen un ejercicio de fiscalización en todas las unidades administrativas de la institución. Cuando derivado de ese ejercicio de fiscalización, algún trabajador de la institución recae en algún error que conlleva pues el detrimento en el patrimonio de la institución, pues la auditoría le hace un hallazgo, ¿verdad? Que el hallazgo, ¿verdad? Usted tiene regularmente es una sanción económica, pero resulta ser de que está bien, está la sanción económica, pero la sanción económica no lo obliga a pagarlo, porque no tiene un carácter coercitivo para obligar al trabajador a que pague. Entonces la institución lo que hace es llevárselo a un juicio de cuentas para exigirle al trabajador que pague. Y muchos dirán, bueno, pero si la auditoría es la que me está sancionando, yo mejor pago que me descuenten. Pero algunas veces resulta que, por ejemplo, es un vehículo el que se perdió. Imagínese usted aquí a qué horas paga 200,000 quetzales, va. Usted tiene que ver cómo se defiende. Y puede hacer entonces que de alguna manera usted se niegue a pagar, porque definitivamente no puede. Entonces viene la institución y lo lleva a un juicio de cuentas, ¿verdad? A un juicio de cuentas, para volver, ¿ya? Para volver a observar, para volver a analizar si realmente usted tiene que pagar o no. Y ahí se determina si sí o no tiene que pagar o responder a ese detrimento del patrimonio. Y si derivado de ese juicio de cuentas se determina que sí el trabajador es el responsable, pues entonces ahí ya se determina cuánto es lo que tiene que pagar. Y se le obliga a pagar ya en un sumario de responsabilidad de funcionarios o empleados públicos, ¿verdad? Y empleados públicos. Lick, eso como que aplica cuando dos personas trabajan una, para el Estado. Por ejemplo, yo conocí a alguien que trabajaba como enfermera en un hospital nacional y
Eso. Otro que trabajaba y trabajaba también para el hospital de la PNC, pero cuando se quiso jubilar no pudo porque tenía que devolver un dinero al Estado. ¿Eso lo aplica ahí también? Ya no escuché la última parte, Ingrid. Apagó el micrófono. Es que le digo de que cuando la señora se quiso jubilar, no Ajá. podía jubilarse porque debía en 2 trabajos al Estado. ¿Eso aplica también para lo que es lo contencioso en esta parte administrativa? Correcto. Así es. Regularmente cuando se da eso de que un trabajador se quiere jubilar, es bien complejo porque existen las famosas tarjetas de responsabilidad, ¿verdad? Ustedes, para empezar, lo primero es el patrimonio, ¿verdad? El inventario a ustedes. Bueno, que resulta que se le asignó una computadora hace 25 años, ¿verdad? Cuando tenía quizás 5 o 10 años de haber ingresado a la institución y ahorita que se quiere ir, resulta que esa computadora no aparece. Y ya no se sabe dónde está porque inclusive quizás ya solo queda, como dicen, el cascarón de la computadora de hace 25 años, pero tiene que presentarlo, tiene que restituirlo para que siga el proceso de su jubilación. Ahí lo más fácil es restituirlo por el monto del bien, ¿verdad? Por el monto del bien. Pero puede hacer que en una situación más compleja no sea una computadora, sino que sea quizás un carro, o puede hacer que derivado de una mala gestión se haya perdido incluso hasta bienes inmuebles, ¿verdad? Que se hayan perdido y hayan pasado a nombre de otras personas, que sí se dan estos casos, ¿verdad? Sí se dan estos casos. Entonces, ahí es cuando entonces nos vamos al juicio de cuentas, porque la institución le requiere al trabajador, ¿verdad? Que responda por ese patrimonio que ha sido afectado. Por ahí adelante, Manuel. Por ahí levantó la mano Manuel. Sí, Lick, buenas noches, un gusto saludarle de nuevo. Lick, este juicio es lo mismo que el Tribunal de Cuentas. Es correcto. El juicio de Ah, cuentas se lleva en el Tribunal de Cuentas. bueno. Esa era mi duda, si era, si como uno solo lo ha visto con en el Tribunal de Cuentas, porque yo supe de alguien que fue de la Confederación Deportiva o de algo así que quería reelegirse hace ya varios años en el tiempo de Otto Pérez, creo que fue, y perdió el tribunal, fue condenado, entonces ya no podía dirigir nada del deporte federal. Pero me surgió la duda si era el juicio o era el tribunal. Gracias, Lee. No, pero ahí creo que usted se está refiriendo a otro tribunal. El juicio de cuentas se lleva o se desarrolla en el Tribunal de Cuentas o ante el Tribunal de Cuentas. Cuando hablamos de deporte, es otro tribunal que es el Tribunal del Deporte No, Federal. es que creo que a él lo había sancionado la Contraloría que debía devolver, creo Ah, que 500,000 ahí quetzales, sí, no, algo ahí sí. así. Entonces, Sí, como él no los quería ahí sí. devolver, al final fue Ujú. condenado, tuvo que pagarlos y no podía ejercer, creo que la administración pública como por 5 o 10 años, algo así. Esa era Correcto, y conlleva una inhabilitación. Ajá, sí. Pero esa mi duda, Conlleva si la era juicio o era inhabilitación. tribunal, ¿en qué momento? Si se Sí, pues, o empezaba sea, el proceso se llama juicio, ¿verdad? Y lo ajá, desarrollamos ante el un Tribunal de tribunal. Cuentas. Ah, Así es que, de hecho, por ejemplo, la Contraloría, pues tiene otros métodos ahí para coaccionar para que le paguen los sancionados, que regularmente con el famoso finiquito. A ustedes que mande para así algo, es. quiere participar la persona y si no paga, no le dan finiquito, ahí no puede participar. Pero si es alguien que es ajeno al Estado o que ya no quiere tener nada que ver con la administración pública, de alguna manera tiene que forzar la Contraloría a que le paguen, ¿verdad? Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Licenciado, creo que sería importante tal vez recapitular un poco las leyes que se pueden utilizar en el curso. Por ejemplo, yo anoté 10. Está la ley del contencioso administrativo, procedimiento administrativo, la constitución política, el organismo judicial, la de amparo, código de trabajo, ley del servicio civil, código tributario, ley de acceso a la información pública y código procesal civil y mercantil. ¿Usted cree que nos hizo falta alguno en esta lista?
Bueno, repasando por excelencia la Constitución. Luego Ujú. de la Constitución, la ley de lo contencioso administrativo. Aparte de la ley de lo contencioso, la ley del organismo judicial. Y aparte de eso, el Código Procesal Civil y Mercantil. Estas cuatro van a ser las más importantes. Estas cuatro van a ser las más importantes. Constitución Política de la República, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley del Organismo Judicial y Código Procesal Civil y Mercantil. Esas son las más importantes. Luego de ellas, cuando se conocen los recursos administrativos específicos, es decir, este 1.4 que miramos acá, pues sí, definitivamente es necesario tener a la mano la ley específica, como la ley de la Universidad de San Carlos, que no es la ley, sino que es el reglamento de apelaciones de la Universidad de San Carlos, pero esas durante el desarrollo del curso se les va diciendo cuáles para que no se hagan bolas y que tampoco vayan a comprar todo de un solo, ¿verdad? No que vayan poco a poquito. También pensamos en su bolsillo, ¿verdad? Sí, Poco se a tenga una poquito. Pero saturación sí hay también, varias ¿verdad? leyes que se van a tocar. Pero sí, Muy por si bien. las tienen por ahí, vayan desempolvándolas un poquito. Sería el reglamento de apelaciones de la universidad, el código tributario, ¿verdad? La ley electoral y de partidos políticos, también el código de trabajo, también el Cauca y Recauca, que es decir, el Código Aduanero Centroamericano Unificado y su reglamento. ¿Ah? ¿Qué más? La ley de servicio civil, que también tiene un recurso regulado. Esas me recuerdo ahorita específicamente. Pero como digo, las cuatro principales en el curso: Constitución, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley del Organismo Judicial y Código Procesal Civil y Mercantil. Muy Por ahí bien. alguien con la Muchas mano gracias, levantadita. licenciado. Eduardo. Eduardo. Licenciado, solo Ah, una consulta. perdón, perdón. Primero, bueno, primero Jennifer y luego Eduardo. Solo una consulta, licenciado. Con respecto a las leyes, no sé si tendrá una forma de apoyarnos como con los procesos que hay específicamente en cada una. Sí, vean, yo durante el curso desarrollo un material que quienes ya han estudiado conmigo, pues ya saben más o menos cómo trabajamos. Hay un material que, dicho sea de paso, lo tengo que actualizar para llegárselo a ustedes más pulidito. Ahí incluyo los esquemas, pero por supuesto que la ley también es importante tenerla. Regularmente las leyes para recursos específicos tratamos de trasladárselas en formato virtual para que ustedes también no estén gastando demasiado y lo tengan ahí en su teléfono o algo así. Algo muy importante que ahorita me recordé en el curso es que este es un curso procesal, es un curso que conlleva práctica, no puede ser solo teórico. Entonces, sí es necesario en algunos momentos repasar y escribir un poquito, por ejemplo, escribir una petición o por lo menos redactar la parte introductoria de una demanda contenciosa administrativa, por ejemplo, que como les digo es un curso procesal, no es teórico el curso, es un curso procesal, conlleva actividad, conlleva práctica. Eso es lo que conlleva un curso procesal. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Fíjese que a mí me surge una pequeña duda con este tema de la vía administrativa y lo confundo un poco con el delito de la malversación. Mi duda va un poco encaminada a saber, digamos, cuál es el criterio que utiliza ya sea la auditoría interna de de cada organismo o la auditoría, ay, se me olvidó ahorita. Sí, digamos que la institución tiene auditoría interna. Entonces, me da un poco de duda saber cuál es el criterio que utilizan para tomar ya sea la vía administrativa o eh, en qué casos, digamos, ya inician una denuncia por malversación. Esa es un poquito mi duda. Bueno, lo que sucede es de que aquí tenemos que distinguir dos ramas del derecho: el derecho administrativo y el derecho penal. Un servidor público, derivado de su ejercicio administrativo, puede llegar a cometer una acción contraria al ordenamiento jurídico, que puede ser una acción típica antijurídica culpable y punible, es decir, un
delito. Cuando esta acción se considera que es un delito, aparte de la vía administrativa, se interpone una denuncia ante el Ministerio Público. Si hablamos de malversación, usted recuerda que la malversación es tomar fondos que han sido asignados para un destino y se utilizan para otro. Es decir, si, por ejemplo, yo como servidor público tenía la responsabilidad de administrar los fondos para construir un puente, pero termino construyendo una escuela, esa es malversación, aunque la escuela tenga fines educativos. Pero los fondos no fueron asignados para eso, tenían un destino, tenían una justificación. Eso es una malversación y eso sí es un delito. O viceversa, que los fondos eran destinados para construir una escuela y se terminó construyendo un puente. Esa es malversación. Entonces la auditoría, ¿verdad? La auditoría inicia administrativa interna para sancionarlo. Pero si la acción conlleva también lo que van a poner la denuncia, que son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Y regularmente la auditoría no se va a poner la denuncia directamente, sino que siempre piden una opinión a el departamento o al área jurídica de la institución antes de ir a interponer la denuncia. Porque puede ser que el auditor, pues el auditor, ¿verdad? Alguna expertise y por eso tiene que acudir a el asesor jurídico de la institución. Don Edwin, adelante. Sí, muy buenas noches. Es un gusto saludarles y felicitarles por estos espacios académicos, ¿verdad? Que son de gran ayuda para uno de estudiante. Seguidamente quisiera compartirle eh, un, una duda al respecto de qué procedimiento administrativo cabrá al solicitar antecedentes policíacos, ¿verdad? Hay un caso en el cual la persona pues solicita sus antecedentes policíacos y salen, digamos, correctos, pero se da cuenta de que en los archivos de la Policía Nacional Civil todavía existe, por decirlo así, un archivo, ¿verdad? Donde aparecen. No así cuando se va a solicitar, eh, digamos, la solvencia de los antecedentes policíacos. ¿Qué procede en este caso, licenciado? Sería mi duda. No sé si me di a entender, si se comprendió lo que quise decir. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, mire, ahí hay una situación. Cuando uno va a solicitar su constancia de carencia de antecedentes policiales o policíacos, como se suele llamar, eh, a usted le tiene su constancia. Que como dicen, está limpia porque no tiene antecedentes, no está manchado, como se dice comúnmente. Bueno, pero resulta que en el archivo sí hay un antecedente. Si está en el archivo, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si está en el archivo es porque en algún momento esta persona fue detenida. Quizás fue incluso por un tema de responsabilidad de conductores, pero sí fue conducido a tribunales. Entonces ahí ya está el antecedente y queda registrado en el sistema en el archivo. Usted puede limpiar sus antecedentes, es decir, ya cumplió su condena que le puso el juez de paz, ¿verdad? Y puede solicitarle a la institución limpiar sus antecedentes. Es decir, que cuando usted solicita o cuando la persona solicita nuevamente su constancia de antecedentes, de carencia de antecedentes policiales, le aparezca limpia porque no tiene antecedentes. Pero en el archivo siempre va a quedar el registro. No va a salir reflejada en la constancia, pero en el archivo siempre va a quedar un registro.
Ahora, desaparecerlo del archivo, eso sí no lo va a poder hacer. ¿Verdad? Desaparecerlo del archivo, sí no lo va a poder hacer. Lo único que puede es limpiar los antecedentes, como se suele decir, para que la constancia ya no salga, que sí le aparecen antecedentes policiales. Sí, entiendo perfectamente, licenciado, pero el asunto está de que puede afectar el archivo, el registro que se lleve todavía, porque según yo hay una prescripción tanto para un delito como para una falta, y no tendría que existir tampoco en el archivo este tipo de registros. Pienso yo, pues, ¿verdad? Sería mi observación únicamente, gracias. Pues, no, lo que sucede es de que ahí, digamos, el tema de los antecedentes policiales es aparte del tema penal, de los antecedentes penales, ¿verdad? Aunque ya haya cumplido con su sentencia, ¿verdad? Con su condena, esto no tiene relación con el hecho de que la persona haya sido aprehendida en algún momento por la Policía Nacional Civil. Y como le digo, no tiene por qué afectar porque existe el principio de presunción de inocencia y aparte de eso, pues nuestro sistema es un sistema penal rehabilitador, ¿verdad? Que se cree nuevamente en la persona. Y por eso es de que se pueden limpiar los antecedentes, como se suele decir. Pero el registro siempre va a estar, pues no se va a desaparecer ese registro. O sea, no podemos desaparecer de que en algún momento un agente de la Policía Nacional Civil lo aprendió, como dicen comúnmente, lo enchachó y fue a presentar a la persona ante el órgano jurisdiccional. Eso sí no lo podemos borrar del archivo. Como digo, lo único que se puede es limpiar la constancia de los antecedentes, precisamente en pro del ejercicio de este sistema penal que tenemos, que aparte de ser acusatorio, es proteccionista y es rehabilitador, ¿verdad? Ok, muchas gracias por su respuesta. Licenciado, Disculpen, tengo una disculpa, Ingrid. Adelante, Adelante Ingrid. con tu pregunta. no, solo para hacer una referencia con el compañero. Lo que pasa que cuando se termina o le dan un tiempo estipulado por una condena, eso es en torre de tribunales, pero en los registros policiales, como dice el licenciado, sí queda una nota, queda un registro, que ese no se puede borrar. Y sí se limpian los documentos, más ya no sale, pero sí queda el registro. Obviamente no lo van a culpar nuevamente por un delito que ya cumplió y que ya cumplió su condena, pero el registro siempre va a quedar en los registros policiales. Solamente eso para darle a conocer que no es lo mismo la condena que dejan de tiempo estipulado a lo que es en los penales cuando uno lo saca. Correcto. Ujú. Muchas gracias, Ingrid, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, mis amigos? Licenciado, tengo una pregunta que me la Sí. mandaron por el chat y me consultan que cuáles son las instancias en lo contencioso administrativo y si son diferentes a los judiciales. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, el proceso contencioso administrativo es de única instancia. ¿Por qué es de única instancia? Bueno, porque como les refería, se desarrolla ante las salas de lo contencioso administrativo, es decir, no son tribunales de instancia de inferior categoría, son ya órganos jurisdiccionales de alta categoría. Entonces, no cabe apelación, digamos, no podemos ir a otra instancia a apelar, sino que ahí sí ya nos vamos al amparo o a la casación, ¿verdad? Porque no podemos apelar, porque cuando nosotros llevamos, ¿verdad? Un proceso judicial ante un juzgado de primera instancia, nosotros apelamos ante las salas. Aquí no podemos apelar ante las salas porque ya nuestro proceso lo desarrollamos en las salas. Entonces, es un proceso de única instancia, ¿no? No podemos apelar a ella, ya nos tenemos que ir únicamente a instancias superiores, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia o Corte de Constitucionalidad. Entonces, es un proceso de única instancia. Muchas gracias, licenciado. No sé si alguien más tiene otra pregunta.
Bueno, creo que no. Creo que están tomando muchos apuntes. Ah, tenemos a Edwin. Adelante, Edwin. Eh, sí, gracias por la oportunidad. Digamos, en un proceso administrativo, ¿verdad? Para iniciarlo, como por ejemplo, ¿verdad? Algo tan simple y sencillo que podría yo pensar que sería hacer una petición ante la empresa Empagua, la empresa de agua, ¿verdad? Por un mal servicio o una petición verbal que se haya hecho y que no la hayan respondido. Eh, ¿Qué procedería al no recibir esa respuesta? ¿Qué procedería seguidamente? ¿Se podría hacer alguna respuesta por escrito? ¿Tendría que contactarse a un abogado para que haga algún escrito? ¿O cómo sería el procedimiento? Sería mi pregunta. Gracias. Bueno, ahí estaríamos ante un silencio administrativo, ¿verdad? Que el silencio administrativo puede darse en dos momentos. Puede darse porque no nos resuelven una petición, ¿verdad? Porque se quedó entrampada, o bien, ya habiendo sido resuelto, no se nos ha notificado. En este caso que usted nos consulta, se refiere al primer caso, es decir, que no se ha resuelto nuestra petición. En estos casos, el silencio administrativo solamente se le puede poner fin con una acción constitucional de amparo, atendiendo a lo que está establecido en el artículo 28 respecto a que todas las peticiones deben ser resueltas por la administración en un plazo de 30 días. Por supuesto que es algo bien complejo, porque imagínense, va a llevar un proceso de amparo para que le resuelvan una petición, un procedimiento administrativo. Eso no obliga a la institución a resolverle favorablemente, solo lo obliga a resolver. Solo lo obliga a resolver. Puede ser que no quiera resolver porque usted tiene la razón, por supuesto. Y entonces viene usted e inicia su acción constitucional de amparo, resuelven sentencia, resuelven de que la institución tiene la obligación de resolverle. Bueno, viene la institución, ejecuta el amparo y le resuelve. Y le resuelve desfavorablemente. Entonces, después de ese desfavorablemente, nos vamos a los recursos administrativos. Y puede hacer que estos recursos administrativos también nos resuelvan desfavorablemente. Y entonces nos tenemos que ir a un proceso contencioso administrativo, que ya no es en la institución en la cual se presentó originalmente la petición, ¿verdad? Sino que ya es, ¿verdad? Ya se desarrolla en un órgano jurisdiccional, en un órgano jurisdiccional. Y regularmente, a pesar de que cuesta muchísimo, regularmente el Estado las pierde. Regularmente el Estado las pierde. ¿Por qué? Porque no observan el principio de juridicidad. Miren, es bien importante el manejo de ese principio. Y lamentablemente en la mayoría de instituciones lo inobservan. Y tienen un montón de asesores que con mucho respeto para los distinguidos colegas, pero los asesores lo único que están haciendo es observar la legalidad, no la juridicidad. ¿Y por qué solo observan la legalidad? Porque les da miedo aplicar la juridicidad, porque entonces es más amplio y posiblemente sí se resuelva favorablemente para el peticionario. Y así debería de ser. Pero las instituciones se van solo por la legalidad. Y como se van solo por la legalidad, entonces cuando caen en un proceso contencioso administrativo que observa o que controla la juridicidad, terminan sentenciados, terminan condenados. Pero si la manera, digamos, más inmediata para ponerle fin a un silencio administrativo, ¿verdad? Porque no nos resuelvan, es la vía constitucional a través de la acción de amparo. Muchas gracias. Bien. Gracias, Edwin. Gracias a todos los que están participando. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o desea mandarla por el chat. Bueno, yo creo que están anotando por ahí todo lo que usted dijo, licenciado.
Ahora le voy a pasar el turno a mi compañero Jairo Chamarle. Para mí ha sido un gusto con todos. Jairo, adelante. Muchas gracias, Edwin, por el espacio. Muy buenas noches. Bueno, con esto queremos dar por finalizada esta inducción al derecho procesal administrativo. Y de parte del equipo de Lea Derecho, queremos agradecerle al licenciado Elmer Reyes por esta excelente cátedra que nos ha brindado. Sé que su conocimiento pues, ha sido muy valioso y sé que la explicación ha sido muy precisa y concisa. Y también a ustedes que estuvieron presentes, mis amigos, queremos agradecerles por su amable atención. Asimismo, les deseamos desde ya éxitos y bendiciones en este nuevo inicio de semestre. Recuerden que sin la perseverancia no hay éxito. Asimismo, los queremos invitar para que nos puedan seguir en nuestras diferentes redes sociales como Lea Derecho. Y si ustedes quieren ser o formar parte de este equipo, igual nos pueden contactar en nuestras diferentes plataformas digitales. Y recuerden que somos Lea Derecho, de estudiantes para estudiantes y de profesionales para Guatemala. Que tengan una bendecida noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Oye, muy buena noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Bendiciones y éxitos. Feliz noche, gracias.